El duelo al consuelo, llegando al abrazo divino, escrito por la doctora Nancy Molk. Capítulo 12. El papel de la liberación y el arrepentimiento en la transformación. Pablo habla de las fortalezas del enemigo con respecto a la ira no resuelta en Efesios 4:27. Cualquier emoción negativa que alberguemos crea áreas de nuestras almas donde los demonios pueden manipularnos y atormentarnos. Podemos imaginar que los demonios son seres rojos con cuernos que solo se manifiestan a través de bocas espumosas y gritos fuertes. Raramente detectamos su presencia en nuestro pensamiento. Pueden presentarse como acusaciones hacia nosotros mismos y hacia los demás, o como cualquier otro pensamiento atormentador que nos acosa con eventos o emociones infelices. Sucede con frecuencia que si están allí se debe principalmente a que estamos cooperando con sus creencias. La liberación de las fortalezas del enemigo se requiere una vez que un creyente está listo para alejarse de las falsas creencias en su alma y dejar de lado las emociones negativas que rodean esas mentiras. Cuando guío a una persona al arrepentimiento, parte del proceso es renunciar a toda cooperación con el enemigo y sus mentiras. Cualquier creyente que esté dispuesto a alejarse del mal ya está quitando la razón por la cual los demonios pueden quedarse. A medida que vivamos más y más desde nuestro hombre espiritual, se resaltarán las inconsistencias en nuestras almas y ya no querremos actuar de acuerdo con esas falsas creencias. Nuestro hombre espiritual es como una figura paterna amorosa dentro de nosotros, destinada a entrenar, inspirar y corregir con amor todos nuestros pensamientos y voluntades y para afirmarnos, contenernos y dirigir nuestras emociones. Experimentar el amor incondicional de Dios nos abre la puerta para ser capaces de amar sinceramente a los demás. Una vez que nos alegramos de ser quienes somos, el Hijo amado y apreciado de la persona más importante del universo, comenzamos a vivir en una burbuja de positividad sobre nuestra vida y nuestras posibilidades. Esto fluye hacia nuestra percepción y en cómo tratamos a los demás. Es imposible amar a los demás sin primero amarnos a nosotros mismos. Una vez que reconozcamos y aceptemos cuán apreciados y aceptados somos por nuestro Padre Dios, dejaremos de exigirle a los demás que rectifiquen nuestras vidas y en cambio desearemos compartir con ellos las riquezas de su amor en nuestros corazones. Morir a nuestras pérdidas nos despierta a la provisión de Dios. A medida que permitimos que la avalancha de su devoción hacia nosotros supere a cualquier otro sistema de creencias, querremos alejarnos de nuestra necesidad de controlar o manipular, de nuestra devoción a la acumulación de riquezas y cosas, de nuestro anhelo de reconocimiento y alabanza, de nuestra insistencia egoísta en tener siempre la razón y tener la última palabra, de nuestro hábito de poner siempre nuestra comodidad y bienestar por encima del de los demás, de la construcción de nuestro propio imperio, solo por nombrar algunas cosas. Desde la seguridad de su amor nos sorprenderá nuestra capacidad para enfrentar problemas desagradables en nuestras almas. Progresaremos, como lo hizo Pablo, a vernos a nosotros mismos como un jefe de pecadores que ha experimentado una gracia inexplicable e inconmensurable y que gracias a ello vive con gran alegría. Será más fácil sentir compasión y extender gracia a otros en sus fallas, habiendo experimentado profundamente la paciencia y la perseverancia de Dios hacia nosotros en nuestras muchas faltas. Realmente el que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Nos volvemos como Él, en amorosa misericordia. Nuestro arrepentimiento sigue el mismo proceso de duelo detallado anteriormente. Por ejemplo, el orgullo es cualquier actitud que nos coloca como el centro del universo. Esto se puede hacer de una manera positiva al vernos a nosotros mismos como superiores y con derecho, o se puede hacer de una manera negativa al vernos a nosotros mismos como personas horribles que simplemente no pueden ser lo suficientemente buenos, que no hacen lo suficiente o que no pueden hacer felices a los demás. Este patrón a veces puede confundirse con humildad. Aquí hay una descripción paso a paso de alguien que se aflige o se arrepiente de orgullo en su alma. Salimos de la negación sobre lo orgullosos que somos. Podemos sentirnos indignados y enojados al principio porque Dios nos muestra esto acerca de nosotros, o podríamos estar furiosos por todo lo malo que somos. A continuación, nos sentiremos tristes de que no somos mejores que la última persona que juzgamos por ser orgullosa. Esperábamos más de nosotros mismos.
En la depresión comenzaremos a enfrentar nuestra propia impotencia y cómo, sin su poder transformador en acción dentro de nosotros, nunca podremos cambiar. Entonces podemos tratar de negociar un poco, cuestionándonos si esto es realmente tan malo como parece o si debemos dejarlo ir. O podemos imaginar que somos lo suficientemente poderosos como para cambiarnos a nosotros mismos. Aquí decidimos rendirnos a la forma en que Dios ve nuestro orgullo y lidiar con él. Finalmente, debemos aceptar plenamente la responsabilidad de nuestro orgullo. Lo confesamos y enfrentamos las consecuencias que se derivan de él. Estamos dispuestos a hacer las cosas de manera diferente, a ver las cosas bajo una nueva perspectiva. Aquí aceptamos el perdón de Dios y nos reconciliamos con él. Nuestro arrepentimiento será sincero, no será un ejercicio superficial de la cabeza. Entonces notaremos un cambio en nuestras vidas. Para aquellos con un complejo de superioridad, se vuelven más honrosos con los demás y dispuestos a permitirles brillar. Para quienes se consideran un centro negativo del universo, muestran un nuevo nivel de amabilidad y aceptación de su humanidad. Siempre es una tentación culpar a otros o incluso a Dios por nuestro propio pecado. El primer gran paso es considerar dónde debemos cambiar. En lugar de obsesionarnos con nuestra maldad, podemos estar agradecidos de que el Espíritu Santo esté señalando áreas en nuestras vidas donde las cosas no están bien en nuestra alma. Y es solo por la misericordia de Dios que podemos atrevernos a admitir el pecado en nuestros corazones. Es por la bondad de Dios que somos llevados al arrepentimiento. Hacer el duelo por nuestras pérdidas hará que nuestro cristianismo se salga de nuestras cabezas y penetre en nuestros corazones, así como en la vida de nuestros hijos, cónyuges, familiares, compañeros de trabajo, vecinos y amigos. Nos permitirá vernos a nosotros mismos y a los demás como realmente somos, los hijos de un Dios amoroso con un potencial increíble, una persona que da alegría a Dios simplemente por pertenecerle, personas rotas llenas de heridas a manos del pecado, individuos cuyo resentimiento y amargura pueden envenenar a todos los que les rodean, personas separadas de su Creador amoroso que sin saberlo anhelan lo que solo Él puede proporcionar. ¿Hemos aceptado el mandato de hacer es más importante que ser? Algunos líderes de la iglesia gritarán cruelmente desde el púlpito a sus rebaños heridos: supera tus problemas y sirve a Dios. La implicación es que si comenzamos a actuar como si estuviéramos sanos, seremos sanos. Esto desafortunadamente no es cierto. En el peor de los casos es manipulación a través de la culpa. En el mejor de los casos es negación grave. Vendan la herida de mi gente como si no fuera grave. Paz, paz, dicen, cuando no hay paz. ¿Podría ser esta la razón por la que muchos misioneros y pastores caen como soldados heridos en una batalla acalorada? Dan todo de sí y cuando se agotan, la iglesia los destierra en vergüenza y desgracia. A menudo, las personas más enfermas de la iglesia son las más activas, buscan desesperadamente la aprobación de papá. Aunque entreguen sus cuerpos, por así decirlo, para quemarlos, no tienen amor. El amor de Dios es algo que esperan poder darle a los demás, pero que nunca han recibido ellos mismos. La liberación y el arrepentimiento son una parte importante de la obra santificadora del Espíritu Santo. Se debe dedicar tiempo y energía a tales actividades, así como al proceso de duelo. De lo contrario, seremos superficiales, rotos y vacíos. Para derramar amabilidad y cuidado hacia quienes nos rodean, primero debemos haberlo experimentado nosotros mismos. ¿Cómo podemos tener algo para dar cuando no hemos recibido bien? Si ya estamos llenos de cosas tales como pérdidas no resueltas, resentimiento, amargura, habrá poco espacio para todo el bien que esperamos ofrecer a los demás, sin mencionar nuestro deseo de estar felices y satisfechos con nuestras propias vidas. No queremos agregar a la iglesia a la lista de lugares donde damos, pero no recibimos. Simplemente coloca más exigencias sobre una vida ya exigente. No se sana un brazo roto ejercitándolo. Debe realinearse y luego protegerse del estrés y la tensión. Una vez reparado, puede usarse lentamente y luego pasar a un entrenamiento y ejercicio vigoroso. Quizás estés pensando, este proceso de duelo es demasiado lento. Seguramente Dios no podría estar orquestándolo. Jesús pasó 30 años preparándose para el ministerio, comunicándose con el Padre y siendo parte de una familia. Moisés tuvo una pasantía de 40 años que comenzó cuando ya tenía 40.
Pablo tomó 11 años de crecimiento oculto antes de comenzar su ministerio en serio. Abraham todavía estaba teniendo conflictos y aprendiendo de ellos a sus 80 años. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo muchos conflictos con su familia. Su propio padre olvidó mencionarlo como uno de sus hijos cuando el famoso profeta visitó su hogar. Sus hermanos lo despreciaron y no lo vieron como muy importante. En los Salmos, David dice cosas como: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y me formaste en el vientre de mi madre. Ahora, ¿por qué crees que dijo este tipo de cosas? Tenía heridas allí, lugares donde su alma necesitaba ser restaurada. David se casó con la hija de Saúl, Mical, quien luego lo trató con el mismo desprecio que sus padres y hermanos. David transmitió a sus hijos su dolor sin resolver, tratándolos con la misma distancia y desconexión con la que había sido criado. Parece que sí. David intentó apaciguar su profunda soledad y aislamiento con una aventura. Sí. David nunca resolvió todos sus conflictos, pero los salmos muestran un registro de su constante duelo, su enfrentamiento con sus pérdidas, su ira y tristeza, su depresión y negociación, y finalmente el final de casi cada salmo, sus encuentros con Dios. Tal vez era la vida de un hombre que consideramos acorde al corazón de Dios. ¿Estamos por encima de estos grandes personajes de la fe? ¿Vamos a escoger una espiritualidad rápida e instantánea que desafíe los años necesarios para la maduración y la profundidad? No lo creo. Podemos continuar en nuestra orgullosa negación a costa de vivir vidas espiritualmente poco profundas que parecen enormes árboles frondosos, pero que nunca producen buenos frutos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y también, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Los dones espirituales, el conocimiento, la fe, el servicio y el sacrificio son cosas que hacemos. Fluyen a partir de lo que somos. Quienes somos está íntimamente relacionado con nuestras pérdidas. Pero, ¿y las pérdidas que hemos infligido? Si no conocemos el amor de Dios en estos lugares básicos de nuestras almas, entonces no estamos completos. Lo que hagamos no cambiará quiénes somos. Solo la comunión de la relación tanto con Dios como con los demás en nuestras partes más vulnerables nos transformarán a la imagen de Cristo. Jesús nos guía en el proceso del dolor. Al ponerse a nuestra disposición a través de su presencia y al haber allanado el camino para lidiar con sus propias pérdidas antes que nosotros, Él será quien nos lleve en este proceso doloroso pero fructífero. Él nos está llevando hacia la alegría, esa es la meta, así como la unidad con Él. Ahora que hemos investigado en detalle el duelo, debemos observar más de cerca las formas en que los problemas de duelo no resueltos se revelan en nuestra vida diaria. En la segunda parte, nuestro objetivo es identificar y resolver el pasado de manera que ya no se repita. Usaremos muchos ejemplos de la vida de las personas para demostrar estos patrones y la forma en que podemos rastrear las raíces de las pérdidas que los crearon.